Bienvenidos al módulo de medidas de desempeño, elaborado por la licenciada Ixa López Palau y esta servidora, la doctora Silvia López Palau. Este es el tercero de 4 módulos del ciclo de capacitación de medición de desempeño, auspiciado por la Comisión de Voluntariado y Servicio Comunitario de Puerto Rico. Se basa en los documentos educativos del programa en inglés de la CNSS y otras referencias. Al identificar de antemano los resultados previstos de un proyecto y la forma de medir su grado de avance, es posible lograr una mejor gestión y determinar si realmente se ha hecho diferencia en los beneficiarios. El proceso de medición de desempeño es un componente esencial de la gestión basada en resultados. Constituye los cimientos que permiten elaborar informes claros y precisos sobre los resultados obtenidos a causa de una intervención. Así, estos informes son una oportunidad para hacer un análisis crítico del proyecto y lograr el aprendizaje institucional brindando información a los responsables de tomar las decisiones. En esa dirección, el propósito general de este módulo es facilitar la comprensión sobre la construcción, importancia y utilidad de los indicadores de desempeño. Veremos además la importancia de la medición del desempeño para propiciar el aprendizaje organizacional y el constante crecimiento y fortalecimiento de las organizaciones. Comencemos con un poco de humor. El primer recuadro puntualiza que un solo indicador no es la mejor forma de obtener información sobre un fenómeno. En el segundo, puntualiza que la medición de desempeño es una herramienta para lograr las metas organizacionales, no una meta en sí misma. Y el último recuadro llama la atención sobre la importancia de utilizar los resultados de las medidas de desempeño para la toma de decisiones. Estos son 3 de los muchos temas que estaremos presentando en este webinar. Al finalizar este módulo, usted podrá explicar las características y utilidad de las medidas de desempeño o indicadores de alta calidad. Describir el proceso para construir medidas de desempeño. Explicar los conceptos básicos de la medición del desempeño. La medición del desempeño, también llamado seguimiento, monitoreo, es una función interna dentro de cualquier organización. Es el proceso de medir la capacidad de una entidad para gestionar adecuadamente sus recursos y darse cumplimiento a los objetivos y metas establecidas. Es el proceso sistemático mediante el cual se recopila y se analiza información con el objetivo de comparar los avances logrados en función de los planes formulados y corroborar el cumplimiento de las normas establecidas. Ayuda a identificar tendencias y patrones, a adaptar las estrategias y a fundamentar las decisiones relativas a la gestión del proyecto. Este proceso necesita referentes, pues no se puede evaluar el desempeño en el vacío. Estos referentes se llaman indicadores. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Este señor está muy contento de que capacitó a 9 personas para actuar en casos de desastre. Si a ti te dicen, pues 9 personas, como no tienes ningún referente, pues no sabes si eso es adecuado o no. Cuando el otro señor le dice, oye, pero tu meta de referencia era más alta, pues entonces nos damos cuenta que no hay por qué estar contento, sino que el proyecto no fue exitoso, ¿verdad? Porque no pudo capacitar a las personas que se propuso. Por otro lado, las medidas de desempeño o indicadores es la expresión cuantitativa construida a partir de variables cuantitativas o cualitativas, que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa y monitorear y controlar los resultados. Es como si fueran los signos vitales de la organización y su continuo monitoreo permite identificar el desarrollo normal de las actividades y sus desviaciones. Es una unidad de medida que ayuda a determinar el grado de avance hacia la consecución de los resultados previstos. Es una expresión que establece una relación entre 2 o más variables, la que comparada con periodos anteriores
con productos similares o una meta permite evaluar el desempeño. Los indicadores conforman un sistema de información útil e indispensable para los procesos de seguimiento de proyectos y para mejorar el diseño de proyectos ya implementados o los que están por desarrollarse. Los indicadores de desempeño son medidas que describen cuán bien se están desarrollando los objetivos de una organización, a qué costo y con qué nivel de calidad. Son herramientas de gestión que proveen un valor de referencia a partir del cual se puede establecer una comparación entre las metas planeadas y el desempeño logrado. Diversos autores afirman que las dos funciones principales de los indicadores de desempeño son la descriptiva y la valorativa. La función descriptiva aporta información sobre el estado real de un programa, como en el ejemplo, pues se capacitaron a 9 personas. La función valorativa añade un juicio de valor basado en antecedentes objetivos para determinar si el desempeño es adecuado o no. En aquel ejemplo, pues cuando vemos que la meta era mucho más alta, pues nos damos cuenta que no fue adecuado, ¿verdad? Viendo nuestro programa como un viaje, los indicadores son como si fueran letreros en el camino que nos dicen por dónde vamos y de qué forma, de forma tal que al contrastarlo con nuestro mapa, podamos determinar si vamos por el camino correcto y si llevamos una velocidad adecuada. Los indicadores de desempeño se clasifican de acuerdo con su dimensión, o sea, qué miden, o a su ámbito de medición, que es dependiendo del componente del modelo lógico que se está examinando. La clasificación de dimensión se refiere a si es un indicador de eficacia, eficiencia, economía o calidad. La eficacia, también conocida como efectividad, se refiere al grado de cumplimiento de un objetivo sin considerar los recursos asignados para ello. Por ejemplo, si queremos ver cuán efectivos fuimos en términos de cobertura para atender a adultos mayores, pues mira, vamos a dividir los adultos mayores atendidos entre los adultos mayores del país y podemos ver cuán efectivos fuimos en términos de cobertura. Si queremos verlo en términos de focalización, porque nos interesa saber el porcentaje de adultos mayores atendidos que se encuentran en situación de extrema pobreza, pues ahí esto es un ejemplo de un indicador de efectividad en términos de focalización, si logramos atender a nuestra población meta. La eficiencia implica el cumplimiento de un objetivo con el mínimo de recursos en el menor tiempo posible. Mide la relación entre los productos generados y los insumos utilizados. Es, por ejemplo, el costo por unidad de servicio o bienes provistos o la productividad del insumo. Son útiles para evaluar los costos relativos y la productividad de diferentes alternativas de servicios o bienes. Podemos ser efectivos sin ser eficientes, pero si somos eficientes, obligatoriamente fuimos efectivos, porque logramos lo que era, logramos lo que queríamos hacer. Pero ya la eficiencia implica que lo hicimos de la mejor manera posible. La calidad mide atributos, capacidades o características que deben tener los bienes o servicios para satisfacer adecuadamente los objetivos del programa. La calidad es una dimensión de la efectividad, pero por su importancia se le distingue con nombre propio. Ejemplos de indicadores de calidad: el porcentaje de usuarios satisfechos, el tiempo de respuesta a requerimientos de los beneficiarios. La economía se centra en la correcta administración y uso de los recursos asignados para el cumplimiento de los objetivos. Mide la capacidad del programa para generar o movilizar adecuadamente los recursos financieros. Esta es una dimensión de la eficiencia. Ejemplo, presupuesto utilizado respecto al presupuesto total. En el marco de la misión institucional, la administración de recursos exige siempre el máximo de disciplina y cuidado en el manejo de la caja, del presupuesto, de la preservación del patrimonio y de la capacidad para generar ingresos.
Los indicadores se establecen partiendo del modelo lógico. Como en todo, aplica el principio basura entra, basura sale. Cuanto más alineado y fundamentado esté el modelo lógico, mejores indicadores se podrán construir y mejor retroalimentación obtendremos de los procesos de medición de desempeño y evaluación. Los indicadores de insumo se utilizan para la cuantificación de los recursos físicos, humanos y financieros requeridos para la formulación, desarrollo y ejecución del programa. Su función es reflejar la adecuada gestión y buena administración de los recursos. Los indicadores de actividad se usan para supervisar la realización de las actividades a través de registrar y medir la eficiencia de las mismas. Los indicadores de producto son útiles para cuantificar y medir los bienes y servicios generados por los programas, al mostrar la producción, la entrega y las características específicas de los bienes y servicios que se otorgan a la población objetivo. La entrega de los bienes y los servicios a los usuarios supone que conduce a la obtención de los resultados finales. El resultado a corto plazo es el resultado directo a lograr en la población objetivo, dado el uso de los productos finales. Y nosotros lo que queremos ver a corto plazo normalmente es el cambio de actitudes. El resultado intermedio es el cambio en el comportamiento de los beneficiarios una vez que han recibido los bienes y los servicios. Constituye una aproximación a los resultados finales. Los indicadores de impacto son la contribución a la solución de un problema o necesidad. Un programa u organización, por lo general, contribuye a alcanzar un resultado final y se complementa con la acción de otros programas y organizaciones. El impacto no se produce inmediatamente y medirlo requiere de un análisis más profundo, de la definición de un conjunto de indicadores y otros instrumentos complementarios como las evaluaciones de impacto. Es fundamental contar con objetivos claros, precisos, cuantificados y tener establecidas las estrategias que se emplearán para lograr los productos y resultados. Ellos nos dan el punto de llegada, las características del resultado que se espera. Se entiende por cuantificar un objetivo o estrategia la acción de asociarle patrones que permitan hacerla verificable. Estos patrones son: atributo, es el que identifica la meta. La escala, corresponde a las unidades de medida en que se especificará la meta. Estatus, es el valor actual de la escala, el punto de partida. Umbral, es el valor de la escala que se desea alcanzar. Horizonte, hace referencia al periodo en el cual se espera alcanzar el umbral. Fecha de iniciación, cuando se inicia el horizonte. Fecha de terminación, es la finalización del lapso programado para el logro de la meta. Todos esos son especificaciones que hay que hacer en los indicadores. Al comparar la medición del desempeño y la evaluación del impacto, podemos ver que difieren en varias áreas clave. La primera es la causalidad. La medición del desempeño no intenta poner a prueba si una intervención causó un resultado particular. Proporciona instantáneas de cómo funciona un programa. La evaluación de impacto, por otro lado, busca evidencia de la relación causal entre la intervención y los resultados. La evaluación de impacto pone a prueba la teoría del cambio. El seguimiento es continuo y tiende a concentrarse en lo que se está haciendo, mientras que las evaluaciones ocurren en momentos específicos para determinar cuán bien se instrumentó una medida y los cambios producidos. La evaluación de impacto proporciona un examen más profundo del funcionamiento del programa y examina una gama más amplia de resultados de lo que es probable que se aborde mediante la medición del desempeño. En términos del enfoque de tiempo, la medición del desempeño generalmente se centra en los cambios a corto plazo, los que se pueden observar dentro de un año. La evaluación de impacto también puede estar preocupada por los resultados a corto plazo, pero usualmente se enfoca en los cambios a largo plazo. Por ejemplo, una evaluación de impacto puede implicar seguir a los beneficiarios del servicio durante más de un año para buscar evidencia de beneficios a más largo plazo. En esta tabla se resumen
algunas de las preguntas que se hacen en los procesos de seguimiento, tomando de referencia los objetivos del marco lógico, ¿verdad? Preguntas tales como: ¿se dispone del personal, los materiales y los recursos financieros de la calidad requerida en forma oportuna y en la cantidad necesaria? ¿Aportan las actividades el producto previsto? ¿Conducen los resultados o productos al logro de los efectos directos? Sin embargo, la meta, que son los resultados a largo plazo, necesitan de una evaluación de impacto que no nos va a responder el proceso de seguimiento, ¿ok? Porque ahí lo que queremos es ver los cambios en la condición, ¿verdad? Ningún plan se puede ejecutar 100% exactamente según se planificó en papel, porque pues la vida no es así de perfecta. Entonces siempre van a ocurrir desviaciones. Cuando nos vamos contestando todas estas preguntas en las diferentes etapas y en los diferentes componentes del modelo lógico, no todo va a estar exactamente como lo planeamos, van a haber desviaciones. Pero entonces nosotros tenemos que establecer una medida de qué porcentaje de desviación es aceptable. Y digamos que, mira, cualquier desviación mayor del 10%, ya hay que examinarla para ver qué la causó, para ver cómo se puede corregir. Menos de eso podemos ignorarla porque tenemos que pensar que no vamos a poder ejecutar el plan a la perfección y que siempre van a haber algún tipo de desviaciones. Si bien conviene reconocer las diferencias entre estos dos procesos, también cabe recordar que tanto el seguimiento como la evaluación están estrechamente ligados. El seguimiento suele proporcionar datos que permiten después realizar las evaluaciones y al mismo tiempo, durante el seguimiento, se producen elementos de evaluación tales como valoraciones o apreciaciones. Por ejemplo, el seguimiento puede decirnos que 200 beneficiarios recibieron capacitación, esto es lo que sucedió, pero también puede incluir pruebas posteriores a la capacitación, que serían valoraciones o apreciaciones, para determinar cuán bien se les capacitó. La evaluación puede utilizar esta información obtenida del seguimiento para determinar las diferencias que la capacitación marcó en el logro del objetivo general o en el cambio que la capacitación intentaba producir. Es importante destacar que la medición del desempeño y la evaluación entrañan recopilar, analizar y transmitir información sobre personas. Por ello reviste gran importancia que se lleven a cabo de manera ética y lícita y que se preste especial atención al bienestar de las personas involucradas y afectadas por estos procesos. Veamos ahora 10 pasos para construir y analizar un indicador. Primero, hay que establecer las definiciones estratégicas como referente para la medición del desempeño a partir de la teoría del cambio y el modelo lógico del programa. Sus componentes deben estar debidamente alineados. Hay que definir qué es lo que persigue el indicador seleccionado. Hay que indicar el mejoramiento que se busca y el sentido de esa mejora. Puede ser maximizar, minimizar, eliminar. 2. Establecer los factores relevantes, ámbitos y dimensiones del desempeño a medir. De las definiciones estratégicas, extraer los factores relevantes que deben ser medidos. Cuando hablamos de factores relevantes, se refiere a las características que deseamos medir respecto al logro del objetivo. Se busca responder a preguntas tales como: ¿cuáles son los principales aspectos o variables claves que deben ser medidos? ¿Qué ámbitos deben ser medidos? ¿Qué dimensiones deben ser medidas? ¿Quién utilizará la información? ¿Qué decisiones tomará? Debemos concentrarnos en los factores de éxito, que son aquellos aspectos necesarios de mantener bajo control para lograr el éxito de la gestión, el proceso o la labor que se pretende adelantar. Este es un paso muy importante para evitar tener indicadores de más que puedan sobrecargar innecesariamente el proceso.
3. Formular el nombre del indicador y establecer la fórmula de cálculo. El nombre del indicador debe ser lo más ilustrativo posible de lo que se quiere medir, y la fórmula debe permitir informar sobre los parámetros o variables que se están midiendo. El nombre debe ser claro, preciso, autoexplicativo y contextualizado, de forma tal que cualquier persona entienda qué se mide con ese indicador. Si se usan siglas o aspectos técnicos, deben definirse en una nota explicativa. La relación matemática de las variables debe entregar como resultado lo que se definió en el nombre. Por ejemplo, cuando hablamos de porcentaje de beneficiarios satisfechos, como la cantidad de beneficiarios satisfechos dividido entre el total de beneficiarios por 100, pregunto, ¿eso es autoexplicativo? ¿Está contextualizado? Pues no, en este caso no. Pues no nos queda claro si el indicador se mide en el país, en el programa X, en un mes, en un año, hace 5 años. Así que es importante que el nombre incluya el aspecto de la medición y el contexto. Ejemplo, porcentaje de beneficiarios satisfechos respecto al total de beneficiarios. Y entonces la fórmula sería cantidad de beneficiarios satisfechos entre el total de beneficiarios. Las fórmulas más utilizadas es el porcentaje, que es una razón entre dos variables con una misma unidad de medida. Las tasas de variación, que es una razón entre una misma variable pero en periodos diferentes. La razón, que es una relación entre dos variables con distinta unidad de medida. O los índices, que permiten medir la evolución de una variable en el tiempo a partir de un valor base. El próximo paso sería validar los indicadores. Los indicadores de desempeño de calidad deben de cumplir algunos requisitos básicos para su correcta definición, los cuales discutiremos en detalle más adelante. El quinto punto, tenemos que considerar la periodicidad y la temporalidad. La identificación de los indicadores de desempeño deben considerar el momento en que los diferentes resultados deberían ocurrir. Esto puede ser a corto, a mediano o a largo plazo. Y por lo tanto, es cuando van a comenzar a medirse. Esto es particularmente importante en el caso de productos, bienes o servicios cuyos resultados alineados son de mediano y largo plazo en relación a los años de su implementación. Por tanto, si bien es posible identificar indicadores, estos no podrán ser medidos en lo inmediato. No obstante, su identificación orientará la definición de los procesos y desarrollos necesarios para obtener la información para las mediciones cuando sea técnicamente recomendable realizarla. La periodicidad de las mediciones puede tener diferentes frecuencias para diferentes indicadores. Una propuesta de elaboración de indicadores debe permitir disponer de indicadores medibles en momentos adecuados al desarrollo del programa y por tanto de los beneficios esperados de él, y con una periodicidad que equilibre adecuadamente las necesidades de información con los recursos técnicos y financieros. 6. Establecer las metas o el valor deseado del indicador. Las metas constituyen la expresión concreta y cuantificable de los logros que se planea alcanzar en el año u otro periodo de tiempo, con relación a los objetivos previamente definidos. El resultado de la medición del indicador entrega un valor, que es lo descriptivo. Este valor se compara con la meta establecida para el indicador y de la comparación permite establecer un juicio. Hacemos un juicio de valor respecto al desempeño de la organización. Veamos un ejemplo. Aquí el indicador es el porcentaje de gastos administrativos. Obviamente, siendo un gasto, queremos que sea lo más bajito posible. El valor del indicador resultó en 15%. La meta del indicador era llegar a 20%. El valor del indicador de organizaciones similares es 10%. ¿Qué juicios podemos sacar de estos datos? Bueno, número uno, que superamos la meta, porque queríamos bajar a 20 y logramos inclusive bajar a 15. Sin embargo, todavía nos mantenemos por debajo de instituciones similares.
Así que todavía aquí hay oportunidad de mejora. Los requisitos de las metas. Su establecimiento debe considerar diferentes parámetros. Pues mira, para establecer la meta, el desempeño histórico que ha tenido ese indicador, cuál es la experiencia de programas similares, si hay algunos estándares establecidos a nivel teórico y la línea base. ¿Qué es la línea base? Pues es el dato que se tomará como inicio para establecer los valores futuros a alcanzar por el indicador, los que servirán para evaluar el grado de cumplimiento de las metas. Para indicadores nuevos podría suceder que no exista un valor base, por lo cual debe ser estimado. Una vez realizada la primera medición, se tomará como línea de base el último dato obtenido. Así que no hay una única forma de estimar las metas de los indicadores, porque hay que evaluar diferentes posibilidades y riesgos, fortalezas y debilidades. Así que existen diferentes valores de referencia. Uno, por ejemplo, es el valor histórico, que muestra cómo ha sido la tendencia en el tiempo. O sea, nos dice lo que se ha hecho, pero no necesariamente nos dice el potencial que podríamos alcanzar. El valor estándar es el potencial de un sistema determinado. El valor de pares son los provenientes de organizaciones similares. Y cuando no se cuenta con otras posibilidades, una forma rápida de obtener niveles de referencia es acudiendo a las experiencias acumuladas del grupo involucrado en las tareas propias del proceso. Aquí vuelvo con el chistecito de ahorita, que bueno, hay 9 personas que fueron capacitadas, ese número solo no nos dice nada. Si la meta hubiera sido capacitar a 5 personas, pues hubiéramos sobrepasado nuestra meta. Pero si era capacitar a 150, pues 9 es realmente un indicativo de fracaso. Tenemos que recopilar los datos para construir los indicadores. De esto vamos a hablar con más detalle en el próximo webinar. Baste ahora decir que una vez identificado el ámbito en el que se debe elaborar indicadores, es necesario también tener presente cuál debería ser la forma de obtención de la información para efectuar las mediciones. Es decir, hay que definir la forma cómo se van a obtener y conformar los datos, los sitios y el momento dónde y cuándo deben hacerse las mediciones, los medios con los cuales hacer las medidas, quiénes harán las lecturas y cuál será el procedimiento de obtención de las muestras. Esto permite establecer con claridad la manera de obtener precisión, oportunidad y confiabilidad en las medidas. En muchas oportunidades, la información requerida para las mediciones constituye información que forma parte de los procesos regulares de gestión de los programas. Se obtienen a través de instrumentos de recolección de información que forman parte de las actividades del programa y son recogidos como estadísticas a través de encuestas, pautas de observación, etcétera, dependiendo del aspecto a medir. También tenemos que establecer supuestos. Son los aspectos no controlables por la institución. Deben ser muy concretos y no generales. Es decir, comprometo la meta X siempre y cuando se cumplan los siguientes supuestos, 1, 2 y 3. Ejemplos de algunos aspectos sobre los cuales establecer supuestos. Pues mira, la situación macroeconómica, que los beneficiarios usen los componentes de X producto adecuadamente, que se cumplan las corresponsabilidades de otros actores, ¿ok? O sea que aquí nosotros tenemos que decir, bueno, sí, nosotros podemos cumplir esta meta siempre y cuando las condiciones macroeconómicas se mantengan igual. Con un ejemplo que nos perseguirá toda la vida a los puertorriqueños, pues mira, una vez pasó María, pues ya eso es un supuesto que uno tiene que decir, bueno, si no viene ninguna tormenta, podemos hacer esto, esto y esto. Evaluación de los resultados. Tenemos que comparar el valor del indicador al final del periodo con la meta establecida y establecer los no cumplimientos y los sobrecumplimientos, es decir, todas las desviaciones. Recuerden que hay un nivel de desviaciones
aceptable, porque no podemos pretender que nos salga perfectamente el plan según concebido teóricamente, ¿verdad? Luego tenemos que analizar las causas de esos resultados, por qué hubo esas desviaciones que son significativas. Proponer entonces recomendaciones para corregir esas desviaciones. Luego tenemos que establecer compromisos para implementar las recomendaciones, definiendo planes de cumplimiento de esos compromisos y quiénes van a ser los responsables de cumplir con esos compromisos. Por último, tenemos que definir un programa para darle seguimiento a esos compromisos. De esa forma se están tomando decisiones a partir de la información que obtuvimos de la medición del desempeño. Por último, nos quedaría informar los resultados. Los resultados deben llevar una breve reseña de la organización, el contexto de la medición, o sea, qué se midió y qué no se midió, los recursos utilizados, los resultados que se obtuvieron, qué logros se obtuvieron, qué otros no lo logramos, las principales causas de las desviaciones de los resultados, los efectos de los resultados negativos en los ciudadanos y los compromisos para el periodo siguiente. El sistema de información debe garantizar que los datos obtenidos de la recopilación de los históricos o las lecturas sean presentados adecuadamente al momento de la toma de decisiones. Un reporte para tomar decisiones debe contener no solo el valor actual del indicador, sino también el nivel de referencia. Los indicadores deben cumplir las siguientes condiciones básicas. 1. Relevancia. El indicador debe reflejar una dimensión importante del logro del objetivo. Deben aportar información imprescindible para informar, controlar, evaluar y tomar decisiones. Tenemos que preguntarnos, ¿permite verificar el logro del objetivo en un aspecto sustantivo? 2. El indicador debe ser preciso, inequívoco, simple y comprensivo. No debe haber dudas respecto a qué se está midiendo. Debe aportar una base suficiente para evaluar el desempeño. Debe poderse emitir un juicio respecto al desempeño. Su cálculo debe realizarse a partir de las magnitudes observadas sin dar lugar a ambigüedades, permitiendo que los indicadores puedan ser auditables y que se evalúe su fiabilidad siempre que sea preciso. El concepto que expresa el indicador debe ser claro y mantenerse en el tiempo, adecuado a lo que se pretende medir. La medida del indicador tiene que ser lo suficientemente eficaz para identificar variaciones pequeñas. Es la característica de la sensibilidad de un indicador, que debe construirse con una calidad tal que permita automáticamente identificar cambios en la bondad de los datos. El indicador debe ser preciso, su margen de error debe ser aceptable. La información necesaria para generar el indicador debe estar disponible a un costo razonable. El beneficio de la información tiene que ser mayor que el costo de obtenerla. Verificabilidad. Cualquier persona debe poder comprobar los resultados del indicador. Deben ser susceptibles de evaluación por un externo. La confiabilidad. Se calcula de fuentes de información fidedignas y adecuadas. Objetividad. La institución o programa controla el resultado que entrega el indicador. Los indicadores deben evitar estar condicionados por factores externos, tales como la situación del país o accionar a terceros, ya sean del ámbito público o privado. Integración.
El total de los indicadores contempla las dimensiones de desempeño necesarias. Todos aportan su piececita al rompecabezas. Aporte marginal. Si hay más de un indicador para medir el desempeño de un objetivo, debe proveer información adicional en comparación con los otros indicadores propuestos. O sea, el indicador debe proporcionar una calidad y una cantidad razonable de información para no distorsionar las conclusiones que de él se puedan extraer. También debe estar disponible en el momento adecuado para la toma de decisiones. Y todo ello siempre que los costos de obtención no superen los beneficios potenciales de la información extraíble. A continuación se presentan algunos posibles errores al establecer indicadores y cómo evitarlos. Un primer error puede ser que los indicadores que miden la actividad en lugar del desempeño proveen data menos útil y una sobrecarga de información. ¿Cómo evitarlo? Focalizarse en los objetivos clave de la organización, lo cual mantendrá la atención en las metas esenciales. Por ejemplo, aspectos relevantes de los resultados son la calidad del servicio, la oportunidad, la precisión, la disponibilidad y no necesariamente la cantidad de servicios. Otro error, focalización en metas de corto plazo a expensas de objetivos de largo plazo. Es inconveniente debido a la presión por un desempeño inmediato. La falta de conocimiento de las medidas de resultado pueden ocasionar que los indicadores de gestión sean utilizados deficientemente. Forma de evitarlo, invertir tiempo en desarrollar buenas medidas de resultados, aun cuando esto no es una tarea fácil. Otro error, demasiados indicadores financieros comparados con los indicadores de calidad. Por ejemplo, pueden ocasionar un desempeño no equilibrado y descuidar áreas esenciales. Se evita con los modelos de control de gestión, pueden utilizarse para establecer un balance adecuado. La manipulación de los datos para mejorar el desempeño, sobre todo cuando la recompensa o el castigo dependen de los indicadores, es otro error. Los indicadores maliciosos se pueden reducir estableciendo indicadores de gestión equilibrados, verificando la data involucrada en ellos. Peligro al especificar los datos, porque pueden ser interesantes en lugar de necesarios. Forma de evitarlo, focalizar los indicadores en los objetivos clave, acabando con los indicadores de esto es bonito saberlo en vez de necesario saber. Los indicadores deben cubrir los aspectos más significativos de la gestión, privilegiando los principales objetivos de la organización. Recuerden que los indicadores cuestan recursos, ¿verdad? Que si lo ponemos en última instancia es como si costaran dinero, ¿verdad? Porque son procesos y no vamos a sobrecargar a la organización calculando indicadores que no nos dan, no nos beneficia saber el resultado. Riesgos de medir procesos de trabajo que son fáciles de controlar en lugar de aquellos que tienen mayor valor potencial. Hay que focalizarse en los objetivos clave y generar un efecto cascada hacia medidas de mayor valor agregado. O sea, no es, bueno, realmente esto no importa mucho, pero como es tan fácil medirlo, vamos a medirlo. No es así que se establecen los indicadores. Comparar actividades diferentes, lo cual puede ocasionar sentimientos de injusticia y falta de confianza en los indicadores de desempeño. Forma de evitarlo. La calidad de los datos debe ser alta y los principios para establecer comparaciones deben establecerse por consenso. Subestimación de metas. Las metas deben ser ambiciosas y realistas. Ni mucho que queme al santo o tampoco que no lo ilumine.
Los indicadores en conjunto pueden proporcionar un panorama de la situación de un proceso, de un proyecto, de la salud de un enfermo o de las ventas de una compañía. Empleándolos en forma oportuna y actualizada, los indicadores permiten tener control adecuado sobre una situación dada. La principal razón de su importancia radica en que es posible predecir y actuar a base de las tendencias positivas o negativas observadas en su desempeño global. Los indicadores son una forma clave de retroalimentar un proceso, de monitorear el avance o la ejecución de un proyecto y de los planes estratégicos, entre otros. Y son más importantes todavía si su tiempo de respuesta es inmediato o muy corto plazo, ya que de esta manera las acciones correctivas son realizadas sin demora y en forma oportuna. Los indicadores permiten tomar decisiones fundamentadas. En general, los datos obtenidos de la medición del desempeño son utilizados en las organizaciones para mejorar la ejecución de los proyectos en curso, evaluar los productos, controlar los presupuestos y cumplir con los procedimientos, entre otras tareas. No es necesario tener bajo control continuo muchos indicadores, sino solo los más importantes, los clave. Los indicadores que engloben fácilmente el desempeño total del proyecto deben recibir la máxima prioridad. El paquete de indicadores puede ser mayor o menor, dependiendo del tipo de proyecto y sus necesidades particulares. Pero recuerden que hay que tener siempre en mente que ni mucho, ni poco, ni demasiado. Es importante reconocer que la medición del desempeño no es una varita mágica que puede hacer desaparecer los problemas, curarlos o cambiar de manera milagrosa. Tampoco sustituye el pensamiento crítico para analizar la información. Por sí sola no es una solución, pero sí es una herramienta de gran valor. La medición del desempeño es importante porque puede ayudar a identificar problemas y sus causas, sugerir posibles soluciones para estos problemas, plantear cuestiones sobre supuestos y estrategias, propiciar la reflexión sobre a dónde está yendo el programa y cómo llegar a donde queremos llegar, proporcionar información y comprensión sobre un asunto, pero más importante aún es que anima a actuar sobre esa información y esa comprensión, y además aumenta la probabilidad de que el proyecto tenga un desarrollo e influencia positiva. A pesar de que en las organizaciones de sociedad civil se tiende a considerar una evaluación como un hecho que ocurre cuando un donante insiste en que se haga, en realidad, el seguimiento o la medición del desempeño y la evaluación son herramientas internas de administración de incalculable valor. Si no se evalúa el desempeño en relación con metas e indicadores, puede que continúes empleando recursos sin un fin fructífero y sin que se produzca un cambio en la situación que habías identificado como un problema. El objetivo de la medición del desempeño es mejorar la eficacia y efectividad de un proyecto. Si bien los donantes tienen derecho a saber si su dinero se gasta adecuadamente, el uso más importante de la medición del desempeño debe ser la observación del trabajo propio en relación con los objetivos para aprender a trabajar de mejor manera. Los planes son esenciales, pero no rígidos. En caso de que no funcionen o las circunstancias cambien, los planes también necesitan cambiar. El seguimiento ayuda a conocer cuándo los planes no están funcionando y cuándo las circunstancias han cambiado. Una equivocación no supone ningún crimen, pero el hecho de no aprender de los errores del pasado por no hacer el seguimiento sí que lo es. El aprendizaje es o debería ser la razón principal por la que una organización o proyecto hace un seguimiento. El fin del aprendizaje es generar cambios donde sea necesario y evitar dormirse en los laureles. Las organizaciones que no aprenden se estancan y pierden su relevancia. Aquí le incluimos las fuentes utilizadas
y algunas lecturas recomendadas para profundizar en el tema. En caso de dudas o que quiera compartir un comentario con nosotros sobre este webinar, puede enviarlo a nuestro correo electrónico lopezpalau.edu@gmail.com. Todos bienvenidos.